Gozo en este santo día abrir la palabra de Dios con todos ustedes, deseando que el Espíritu Santo esté entre nosotros y nos guíe cada palabra. El tema de hoy habla de lo santo y lo común, lo sagrado y lo profano. ¿Será que Dios hace diferencia? ¿Quiere que nosotros hagamos diferencia? Vamos a irlo viendo en la palabra de Dios. Si pensamos en el Edén, ya el Señor hizo diferencia. Le dijo a Adán y Eva, todos los árboles, de todos estos árboles ustedes pueden comer, ¿no? O sea que eran árboles comunes, todos pueden comer, pero uno no. Ese me lo reservo para mí y no tienen que comer de este. ¿Por qué? Porque yo digo que este no. Y ustedes el día que coman de él morirán. Miren ustedes qué resultado daría el desobedecer la orden de Dios. También cuando el pueblo de Israel entraba en Canaán, la primera ciudad, ¿recuerdan ustedes la primera ciudad que tomaron? ¿Cuál fue la primera ciudad que tomaron el pueblo de Israel al entrar? Jericó, claro, muy bien, Jericó. Y entonces Dios les dijo, esta es la primera ciudad que ustedes van a tomar. Esta ciudad me la reservo para mí. Y podemos leer en el libro de Josué, el capítulo 6 y el versículo 19. Tengan las Biblias preparadas porque la vamos a usar mucho. Josué 6, 19. Dios les dijo, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Que todos los despojos, todo el botín, todo lo de valor, ¿de quién serían? Para él, ¿no es cierto? Pero hubo un personaje que pensó diferente. Me estoy refiriendo a Acán. Vamos a ver en Josué 7:21, ¿qué dijo Acán? 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. A pesar de que Dios le había dicho de que no debían tomar nada de lo que salía de esa ciudad, Acán pensó diferente y codició y tomó de eso y lo escondió en su tienda. Pero vamos a ver qué resultado tuvo. Habíamos dicho que a Adán y Eva les dijo Dios, si ustedes comen de este árbol van a morir. Y también les dijo al pueblo de Israel, cuando entren a Jericó, la primera ciudad, esa ciudad es para mí, todas las cosas van a ir al tesoro de Dios, ustedes no tienen que tomar nada. Pero Acán pensó diferente. Vamos a leer en Josué 7:25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué resultado? Parece que el Señor le da mucha importancia cuando nosotros no hacemos lo que Él dice. Les digo que vamos a repasar algunas historias que en general no nos gusta leer y no nos gusta meditar en ellas. Pero es bueno porque nosotros tenemos que conocer a Dios en todas sus facetas. Y a veces, porque no le conocemos bien, actuamos equivocadamente. Por eso que tenemos que ver cómo piensa Dios en cuanto a este tema. Sabemos que los sacerdotes eran sagrados, eran santos, eran consagrados a Dios. Y podemos leer en Éxodo 28:36, Éxodo 28:36, ¿qué tenían que llevar los sacerdotes? Eso lo sabemos, pero vamos a leerlo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová.
Entonces Dios decidió que los sacerdotes, que sabemos que eran de la familia de Aarón, solamente la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Ellos tenían que ser santos y llevaban una lámina que decía santidad a Jehová. Y Dios les dio una tarea a los ministros. ¿Qué tarea le dio a los ministros? A los sacerdotes en aquel entonces y a los ministros de todos los tiempos. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel 44. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 20, 23. Vamos a ver qué trabajo tenían los sacerdotes y ministros. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vemos entonces aquí que los sacerdotes en aquel entonces y los ministros de todos los tiempos tienen una tarea que hacer, ¿no? Enseñar al pueblo, ¿qué cosa? A distinguir entre lo sagrado y lo profano, o lo santo y lo común, ¿no es cierto? Entre lo limpio y lo inmundo. O sea que esto se aprende, ¿no? Pues si tenían que enseñarles, eso se aprendía. Y nosotros tenemos que aprenderlo, porque vemos que las consecuencias no son nada livianitas. Acá está la vida y la muerte de por medio, ¿no es cierto? O sea que es una cosa importantísima. Vamos a ver en Levítico 9, vamos a estudiar una historia que justamente también nos habla de esa gran confusión de lo santo y lo común. Ustedes saben, y yo también, de que en el desierto se erigió un santuario, ¿no es cierto? En el santuario Dios dijo que iba a habitar entre ellos, ahí en ese lugar iba a habitar entre ellos. Y cuando se inauguró el santuario, hubo algo muy especial. Y vamos a leerlo en Levíticos 9, el 23 y el 24. Levítico 9, 23 y 24. La inauguración del santuario. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces Dios coronó la inauguración del santuario con una manifestación increíble de su poder, ¿no es cierto? Dice que salió fuego de delante de Jehová, o sea, fuego del cielo, fuego de Dios, y consumió todas las ofrendas que estaban en el altar. Y vemos entonces que el Señor dio una orden. Todas las cosas que se hicieran en el santuario tenían que ser utilizando este fuego de Dios. Pero vamos a leer en Levítico 10, el primer versículo, y a continuación dice, el primer versículo solamente, sí, por ahora. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o sea que eran los sacerdotes de la familia de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces ellos tenían el trabajo de tomar sus incensarios, poner incienso, por supuesto, y poner fuego. ¿Pero qué fuego tenían que poner? ¿Cualquiera? No, el fuego que solo Dios había enviado del cielo. Y estos personajes, que eran hijos de Aarón, en vez de tomar el fuego que Dios les había dicho, dice que pusieron fuego extraño, otro fuego. Vamos a ver qué representaba ese incensario. Habíamos dicho que en el incensario había dos cosas, ¿no? El fuego y el incienso. Muy bien. El fuego es fácil. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo?
por medio de fuego. Entonces, vemos allí que ese fuego representaba al Espíritu Santo. ¿Y el incienso? ¿Qué representaba el incienso? Vamos a ver algunos versículos que nos dice qué representa el incienso. Vamos a ver Salmos 141, 2. Salmos 141, 2. $141.2, ¿lo tienen? Bueno, dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, según este versículo, ¿qué representa el incienso? La oración. Podemos leer otro versículo también. Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3, que también nos habla de lo mismo. ¿Qué representa el incienso? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vemos aquí también en este versículo entonces de que el incienso representa las oraciones. Y vamos a leer un caso más en Lucas 1, en el libro de Lucas, el capítulo 1, y el versículo del 8 al 10. Aquí está hablando del padre de Juan el Bautista. Recuerdan que él tenía que ministrar en el templo. Bueno, justamente Lucas 1, del 8 al 10 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no?, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y vamos a ver qué hacían todos. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, no tenemos dudas, ¿no es cierto?, de que ese incensario que los sacerdotes llevaban representaban el Espíritu Santo y las oraciones. Ahora vemos cómo terminaron estos jóvenes que no tomaron del fuego que correspondía. Volvamos a Levíticos 10. Levítico 10. Habíamos leído el primer versículo, ahora vamos a leer el segundo versículo. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vemos entonces que el Señor es siempre el mismo. Adán y Eva tomaron del árbol que no debían y les dijo que iban a morir. El caso de Acán tomó lo que no debía y también fue muerto. En este caso también Nadab y Abiú tomaron lo que no debían, pero ustedes ven, ¿no?, de que hay una contramoneda, por así decir. Acán tomó lo sagrado y lo usó como una cosa común, ¿no? En cambio, estos tomaron una cosa común y lo quisieron hacer pasar por sagrado, ¿no? O sea que se pueden pasar las dos cosas, que nosotros tomemos lo sagrado y lo hacemos pasar por común, y tomemos lo común y lo hacemos pasar por sagrado. Ahora, ¿por qué realmente estos jóvenes se confundieron y se equivocaron tanto? Vamos a ver en Levíticos 10, también el 9 y el 10. Porque ellos también fueron desobedientes en otra cosa, que acá lo dice. Y tú, el 9 y el 10 del 10, ¿no? Y tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis.
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces estos jóvenes ya venían mal. Ellos se les había pedido que no tomaran nada de alcohol, porque ¿qué pasa? ¿Qué hace el alcohol? Hace que no discernamos lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Y ellos, con la mente confundida, hicieron lo que hicieron. Bueno, eso después lo voy a decir en otro momento, lo que iba a decir, la aplicación de esto. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia de estos jóvenes. Murieron, el fuego vino delante de Jehová, el mismo fuego que incendió, por así decir, que empezó a quemar en el altar el fuego de Dios, ese mismo fuego de delante de Jehová consumió a estos jóvenes. Vemos entonces el caso en el versículo 5 del 10, ¿no? Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, nadie debía hacer una señal de duelo, ni nadie debía lamentarse porque estos jóvenes habían muerto. No se les permitió hacer duelo. Pero si tenían que lamentar algo, miren ustedes lo que dice, pero sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Si había algo que lamentar, era lo que Dios tuvo que hacer, no porque estos jóvenes habían muerto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho que esos incensarios significaban las oraciones con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con las oraciones en desobediencia? Esas oraciones que fueron elevadas por Nadab y Abiú, ¿les parece a ustedes que fueron aceptadas por Dios? No. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Todas las oraciones Dios las acepta? Vamos a ver. La palabra de Dios tiene la contestación. Vamos a buscar Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9. Es un versículo fuerte. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es fuerte. Puede ser que algunas de nuestras oraciones sean abominables a Dios. Acá lo dice. Vamos a leer otro versículo. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bueno, yo no quiero traer un mensaje desanimador, ni quiero que nadie se sienta mal, pero estamos leyendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Puede ser que mis oraciones no sean oídas? Puede. ¿No? Dice que aparta su oído para no oír la ley, y si yo mirase la iniquidad, mis oraciones no serían oídas. ¿Será entonces que todas las veces he orado en vano, muchas veces? Puede ser. Pero no dice que el Señor siempre escucha, siempre está cercano, siempre está con nosotros. Hay una oración que el Señor siempre escucha, una. No importa nuestra condición. Y es cuando nosotros estamos arrepentidos y pedimos perdón. Y si no, recordemos a
el fariseo y el publicano. No me salía la palabra publicano. El publicano estaba allí diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo? Y ni alzaba los ojos al cielo y estaba allí todo humillado y decía, sé propicio a mi pecador. Y el Señor, ¿qué dijo? Este salió justificado. Entonces, cuando nuestras oraciones son de arrepentimiento y perdón, esas son escuchadas. Pero cuando nosotros actuamos en desobediencia, no son escuchadas. Pero una cosa, voy a decir, entonces quiere decir que todas las otras personas que no conocen toda la verdad, las oraciones de ellos no se escuchan. Bueno, esto lo vamos a aclarar bien. Recordemos que Adán y Eva sabían que no tenían que tomar de ese árbol. Acán sabía que no tenía que tomar de las cosas de Jericó. Nadab y Abiú sabía que tenía que poner el fuego correspondiente. O sea, cuando nosotros sabemos, es una responsabilidad. Pero cuando la persona no sabe, el Señor perdona su ignorancia y acepta sus oraciones igual. Recuerden que el Señor tiene mucho pueblo fuera de nosotros. ¿Y qué dice? ¿Cuál es nuestro mensaje a todos aquellos? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. O sea, esas personas que sinceramente creen lo que creen porque no saben otra cosa, el Señor acepta su sinceridad. Pero eso sí, Dios las lleva a la verdad de la Biblia para que sea un pueblo, un pastor, un rebaño. Ahora, ustedes vieron de que estábamos hablando de que no pudieron hacer duelo, ¿no es cierto? No pudieron hacer duelo. ¿Por qué? Vamos a ver otra historia en la cual también pasó lo mismo. Y es la historia de Coré, Datán y Abiram. Eso está en Números 16. Números 16. Bueno, es larga la historia, así que la vamos a abreviar un poco. Vamos a abreviarla para no leer todo. Si ustedes quieren, después lo pueden leer en Números 16, ¿no? Habíamos dicho que solamente la familia de Aarón eran santos y sacerdotes, y los demás eran levitas. Coré, Datán y Abiram no correspondían a los sacerdotes. Y decía, ¿por qué tienen que ser ellos solos los sacerdotes? Nosotros también queremos, nosotros también somos santos, ¿no? Y entonces, Coré, Datán y Abiram eran los cabecillas, pero 250 príncipes simpatizaban con ellos y estaban allí reclamando algo que no les pertenecía. Entonces Moisés le dijo, bueno, está bien, vamos a ver quién tiene razón. Vamos a hacer así. Ustedes todos, los 250 más Coré, Datán y Abiram, traigan sus incensarios aquí. Y después el Señor va a decidir. Y miren ustedes lo que dijo, ¿no? Moisés. Si se abre la tierra y los traga a ustedes vivos, quiere decir que no tenían razón. Y si se abre la tierra y nosotros, o sea, Moisés, Aarón y todos los demás, nos traga vivos, entonces quiere decir que nosotros tenemos razón. Y le dijeron a los 250 príncipes, apártense de la familia y de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra, fueron sepultados vivos, Coré, Datán y Abiram, ¿no? Por pretender algo que ellos no tenían por qué, y los 250 príncipes, corriendo despavoridos, vino fuego del Señor y los consumió. Y ahí se demostró que lo que Dios dice que es santo y no podemos discutir. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Vamos a ver en el 16:35. No, perdón, el 41. El 41, estoy abreviando porque veo que la hora pasa. El número 16 del 41 al 49, dice así.
El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, el día siguiente que murieron todos esos empezaron a murmurar, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos habían visto. ¿A ustedes les parece que Moisés y Aarón pudieron abrir la tierra para que se tragasen y que cayera fuego del cielo y los consumiera? ¿A ustedes qué les parece? Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube la había cubierto y apareció la gloria de Jehová. ¿No es cierto? Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. Vamos a ver el 49 que dice justamente el final de esto. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, vemos aquí que no es cosa poca confundir lo santo y lo común, lo sagrado y lo profano. Porque el Señor siempre hizo caer sus juicios contra aquel que confunde las cosas. Recordamos también de que los ministros tenían la obligación de enseñar al pueblo qué es santo y qué es común, qué es sagrado y qué es profano. Y abreviando, no lo vamos a leer, pero todos lo conocemos, también el caso de Belsasar. ¿Recuerdan el caso de Belsasar? Belsasar sabía muy bien que los vasos eran sagrados, que lo habían traído del templo. Y él hizo ahí una orgía, hizo traer los vasos sagrados, ¿no es cierto?, para poder beber en esa orgía. Y entonces podemos ver en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 5, y el versículo 30, 5:3 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea, él que tomó los vasos sagrados para usarlos como cosas comunes, ¿cuál fue el resultado? La muerte. Y también podemos hablar de Usa, no sé si ustedes conocen esa historia. El arca de Dios había sido tomado por los filisteos y entonces ellos estaban transportándola. No sé si ustedes recuerdan que Dios dio instrucciones precisas cómo se debía trasladar esa arca y quiénes solamente podían tocar esa arca. Y bueno, primeramente la estaban llevando en un carro, no era nada que ver de lo que Dios había dicho. Segundo, una persona no autorizada quiso sostenerla porque se estaba cayendo. Y sabemos que también murió por eso. Bueno, ante este escenario que hemos estado presentando, vamos a los días de hoy. ¿Será que Dios ahora es diferente? ¿Será que el Señor antes tenía un final las personas que confundían las cosas y ahora no? A ver, hoy, ¿qué cosas son santas para nosotros? Hoy estudiamos algo santo, que es el sábado. El diezmo es una cosa que también es del Señor. ¿Y este templo, qué les parece a ustedes? Nosotros tenemos en la esquina, tenemos un bar, ¿no? Podríamos decir que es un lugar común. Y este es un lugar santo. Ahora, ¿nos comportaríamos igual en la esquina que acá? ¿Qué les parece? La ropa que traemos aquí, ¿sería la misma que a lo mejor vamos a la playa? Como por ejemplo, short, bermudas, musculosas, ojotas, etc. ¿Qué les parece a ustedes? Yo le decía a mis alumnos siempre algo. Le decía, la persona que es madura sabe hacer las cosas en el momento y el lugar adecuado. Porque ustedes saben que los chicos son unos desbordados, ¿no? Entonces,
Yo les decía, ahora es el momento de callar, ahora es el momento de gritar, ahora es el momento de correr. Y bueno, la persona madura sabe hacer, ¿no es cierto? Yo decía, nada está mal, simplemente que hay que hacerlo en el momento y en el lugar adecuados. Y bueno, por eso muchas veces nos confundimos en cuanto a lo sagrado y a lo común. Ropas, actitudes, conversaciones. ¿A ustedes les parece que lo que hablaríamos en el bar podríamos hablarlo acá? No, no da. Y otras cosas. Y les voy a contar algo más. Cuando yo estaba cursando el primer año del secundario, nunca me lo voy a olvidar, Liceo de Señoritas, primera junta. Fue el año que fui allí, pero después fui a Entre Ríos. El segundo año yo fui a estudiar a Entre Ríos, pero fue el primer año. Teníamos una profesora de historia que era muy peculiar, nunca me la voy a olvidar. Y en un momento me llamó y me hizo escupir el chicle que yo estaba masticando. Y digo chicle porque eran chicles, ¿recuerdan que eran esos en unas cajitas? Porque chicle se quedó la marca, pero es goma de mascar, ¿no? Yo estaba masticando un chicle. Me hizo escupir el chicle en el cesto y me puso 2 amonestaciones. Si esta profesora consideraba que era impropio masticar una goma de mascar en un aula, ¿qué les parece a ustedes en este lugar? Son cosas que el Señor nos hace recordar y nos hace pensar la diferencia que tenemos que hacer entre lo sagrado y lo común, lo sagrado y lo profano. Dios es el mismo siempre. ¿Por qué ahora no caen esos juicios? Vamos a leer en Eclesiastés 8:11. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué ahora no es como antes? Eclesiastés 8:11. Acá dice, Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. ¿Qué pasa? Tenemos un caso en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira. ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Porque muchos dicen, bueno, el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora estamos en el Nuevo. Pero ¿ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira prometieron donar la totalidad de su venta, del dinero de la venta de una propiedad. Y después parece que les pareció mucho y dijeron, bueno, vamos a dar una parte, pero vamos a decir que dimos todo. Y ustedes saben cómo terminaron. Murió Ananías y murió Zafira, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos pide Dios hoy? Pide que tengamos una correcta visión de las cosas. Ustedes recuerdan en el Apocalipsis, en los primeros capítulos, que está la historia de la iglesia representada en las 7 iglesias, ¿no? Comienza desde el cristianismo primitivo de los apóstoles hasta nuestros días. Y en nuestros días sabemos de que la iglesia está representada por la Odisea, Y hay un problema en la Odisea. Ahí dice que no vemos bien. Y justo dice ciegos, que estamos ciegos. Pero el Señor nos pide que tomemos un remedio. Pero justamente dice, el colirio, recuerdan ustedes que el colirio, la palabra de Dios, al ser aplicado aviva la conciencia porque convence de pecado, pero la aplicación es necesaria
para que se produzca la curación y la persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. Pero algo me gustó. Yo lo saqué del comentario bíblico tomo 7 y dice así: los laodicenses no estaban enteramente ciegos, pues de lo contrario el colirio no hubiera servido de nada para restaurarles la vista y capacitarlos para discernir los verdaderos atributos de Cristo. Una persona ciega, por más colirio que se le ponga, nada. Entonces quiere decir de que si bien ahí dice ciegos, no estamos totalmente ciegos, porque el colirio nos hace ver. Y hay una esperanza para los laodicenses. Siempre se dice laodicenses que están perdidos, que todo mal, ¿no? Los laodicenses. Y justamente se nos pide que salgamos de esa situación. Pero dice que el caso de los que son reprochados no es sin esperanza. No está más allá de los alcances del gran mediador. El testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. ¿Qué esperanza que nos das? Puede ser que no veamos bien las cosas, puede ser que seamos tibios, pero hay remedio, hay solución. Todavía hay una oportunidad para remediar esa condición. Y el mensaje de la laodicense está lleno de ánimo. No hay un mensaje desanimador para la iglesia, decía un título en ese comentario bíblico. Aunque se han presentado reproches, porque los reproches están, las advertencias están, las correcciones están, sin embargo la iglesia ha permanecido como el instrumento de Dios para difundir la luz. Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Esta iglesia, que tiene que atender a los reproches de Dios, que tiene que atender a las advertencias de Dios, es el instrumento de Dios para difundir la luz al mundo. Por eso que, hermanos, esta reflexión que les he traído es para que tomemos más en serio algunas cosas. Porque siempre se habla del amor de Dios, y es cierto, el amor de Dios, pero también a veces no se habla de la justicia de Dios. Y es el gran equilibrio, que Dios es amor y Dios es justicia, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener atención, de cuidado de no tomar lo sagrado como algo común, como por ejemplo el diezmo, el sábado, nuestros cuerpos son santos, templo del Espíritu Santo, este templo, todo lo que es santo, ¿no es cierto? Ni tampoco tomarlo común como pasarlo como santos, porque desgraciadamente la cristiandad está tomando un día común como un día santo. Y el Señor, tarde o temprano, el final va a ser de los que hemos visto en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Le agradecemos al Señor y a Mirta por haber compartido su palabra con nosotros. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 447. Más santidad dame.